Este es el proyecto 1 ALU automatizada, perteneciente a la materia de diseño digital VLSI con la profesora Elizabeth Fonseca Chávez del alumno Dávila Ortega Jesús Eduardo. Como objetivos de este proyecto, se tiene que, con ayuda de los conocimientos previos, el alumno diseñará un contador ajustado para poder utilizarse en la automatización de una unidad aritmética lógica, o ALU. Nuestro segundo objetivo es, utilizando el contador ajustado por el alumno, utilizará sus conocimientos para implementar una ALU automatizada con salida LED y displays de 7 segmentos. Por último, nuestro tercer objetivo, el alumno implementará un sistema de pausa dentro de su ALU automatizada para poder detenerse a observar una de las operaciones que se realice en la misma. Para poder implementar nuestra ALU, se debe de tener en cuenta cuatro grandes rubros. Las operaciones aritméticas. Esto se refiere a que nuestra ALU debe de contar con una unidad aritmética, la cual debe de poder realizar la suma y resta binaria. En nuestro caso, para la resta se utilizará el método de sumar el complemento a 2. Las operaciones lógicas. Esto en referencia a que nuestra ALU debe de contar con una unidad lógica. En esta unidad se realizarán las compuertas AND, OR, XOR y NOT, siendo esta última solo aplicable a nuestra entrada A. La automatización. Una vez diseñada nuestra ALU, deseamos que ésta pase a través de las distintas operaciones con la ayuda de un contador. Esto lo hará siguiendo el contador y una vez que se llegue a la última operación, se debe de regresar al inicio para poder iniciar de nuevo el ciclo. Y como último punto tenemos la pausa. A la hora de diseñar un sistema automatizado, siempre es deseable que se tenga una manera de detenerlo para poder observar los resultados o ver un mal funcionamiento. En nuestro caso, se desea una pausa para poder observar los resultados lanzados por la ALU en ese estado. A continuación podemos observar el diagrama de estados del proyecto. En este se muestra claramente la transición entre los estados, así como su salida y el valor del estado actual. Pasaremos a explicar los estados con la ayuda de la tabla de transición de estados. En la tabla de transición de estados se puede observar claramente las salidas para cada estado y se puede notar una clara división entre los estados pertenecientes a la unidad aritmética, que son los estados E0 al estado E7, y los estados pertenecientes a la unidad lógica, que son los estados E8 hasta los estados E15. En los estados aritméticos se tiene en E0 la transferencia de A, en el estado E1 se tiene la suma de A y el negado de B, en E2 se tiene la suma de A y B, y en el estado E3 se tiene la suma de A y un vector de 3 unos. Los otros cuatro estados pertenecientes a la unidad aritmética son las mismas operaciones, solo que sumando un sein. Esto es importante en el estado E5, ya que es nuestra resta binaria. En la parte lógica se tiene primero que pasa la compuerta lógica AND, después la compuerta OR, la compuerta XOR y por último se niega A, y esto se repite en los siguientes estados. Ahora pasaremos a analizar el programa a partir de sus elementos que lo componen y su código. Para empezar, tenemos la unidad 1, que se trata de nuestro contador. Este contador cuenta con otras dos pequeñas unidades, una siendo el reloj lento, que es nuestro divisor de frecuencia, y la unidad conta, que es donde se lleva a cabo nuestra transición de estados y en donde se aplicó la pausa al programa mediante la señal stop. En el código, en el código de conta se puede observar que se expandieron los estados hasta un total de 16 estados. Asimismo, se añade un pequeño if, el cual servirá como nuestra pausa, ya que si nuestra pausa se encuentra activa, no entrará a todo este bloque correspondiente al avance de estados. Y si la pausa se encuentra desactivada, entrará en el bloque de la transición de estados. Mientras que a nuestro código del reloj lento no se le realizó ninguna modificación. Estos dos códigos se encuentran englobados en un top que sería nuestro contador 1. Ahora pasaremos a hablar de la siguiente unidad, el U2, que es nuestro selector. A esta unidad le llega el valor de cada estado del bloque conta y a su salida determina el valor de Cin, del selector del multiplexor 4x1, del selector del multiplexor 2x1. En el código se puede observar que esta estructura se maneja mediante un case.
En el case, dependiendo del estado, le asignamos distintos valores al selector de 2 bits, al selector de 1 bit y al sein. De esta manera, los datos los recibe nuestra ALU, van, van cambiando dependiendo del estado en el que nos encontremos. Ahora pasaremos a la unidad 3, que sería nuestra ALU como tal. En esta ALU se compone de 3 unidades: la unidad aritmética, UA, que es la encargada de realizar la suma y la resta binaria; la unidad lógica, que es la encargada del manejo de las operaciones lógicas; y por último tenemos nuestro multiplexor, que se encargará de administrar qué salida es la que se va a mostrar. En estos primeros códigos podemos ver el top de nuestra ALU y el código de nuestro multiplexor 2x1. En este multiplexor se define cuál es la salida que se mostrará al final, ya sea la salida puramente lógica o la salida puramente aritmética. En estos dos siguientes códigos podemos observar la unidad lógica. En esta unidad se utiliza una estructura WithSelect para definir qué compuerta se le aplicará a nuestra entrada, estas pudiendo ser la compuerta AND, OR, XOR o NOT sobre A. En la otra imagen podemos observar el top de nuestra unidad aritmética, que es la encargada de administrar los siguientes dos códigos para su correcto funcionamiento. En estos dos últimos códigos de nuestra U3 tenemos el sumador, que se encarga de sumar A y lo que mande nuestro multiplexor de 4x1. También suma a sein y al finalizar la operación se tiene la posibilidad de llevarse un acarreo. Por otra parte, nuestro multiplexor 4x1 se encarga de enviar a nuestro sumador distintas cosas dependiendo la selección. Esto puede ser un vector de 3 ceros, el negado de B o un vector de 3 unos. Ahora pasaremos a describir la unidad 4 y 5 en su conjunto, ya que ambas utilizan el mismo código. Las unidades se encargan de decodificar las entradas A y B a una salida en display de 7 segmentos. Como se mencionó, el código funciona como un decodificador de un vector de 3 bits, haciendo que la máxima representación que pueda mostrar en un display de 7 segmentos sea un 7. La U2 se centra en un decodificador para el resultado de nuestras operaciones. En este decodificador se tiene por entrada un vector de 4 bits. Este vector está compuesto por la concatenación del acarreo con el resultado de la operación. En el código se puede observar que funciona prácticamente igual que un decodificador normal, solo que en lugar de enviar salida a solo un display, lo envía a dos, ya que una de las estructuras WithSelect se utiliza para definir las unidades, mientras que la otra se utiliza para definir las decenas. Este decodificador tiene como representación máxima el número 15, que sería el número máximo que se puede representar con 4 bits. Ahora continuaremos con la unidad 7, que sería nuestro decodificador de operadores. Este decodificador tiene por entrada la salida del contador. Ya que de antemano se conoce el orden de las operaciones, se creó una estructura WithSelect en la cual a cada estado se le asignó un operador, ya sea lógico o aritmético, evitando de esta manera caer en errores de operador al mostrar en la tarjeta. Para finalizar con los códigos, podemos ver el código de nuestro top principal, en donde se unen los distintos programas para que empiecen a trabajar de manera ordenada y se comuniquen entre ellos. En la siguiente imagen podemos observar el diagrama RTL del proyecto, en donde se ve claramente en dónde entran nuestras entradas y quién las trabaja. Asimismo, se ven cómo las distintas salidas se van a sus respectivas decodificadores para poder ser traducidas a display de 7 segmentos. Asimismo, se observa que tenemos una salida de 3 bits más nuestro acarreo. A continuación mostraremos algunas fotografías de los estados más relevantes en el proyecto. Uno de estos siendo la suma binaria de la entrada A y B. En la imagen se puede observar la suma de 4 más 3, lo cual nos daría de resultado un 7, o traducido a binario serían 3 bits en 1, lo cual coincide con la salida a los LEDs. El siguiente resultado es nuestra resta. En la resta surge un problema, ya que la representación en display de 7 segmentos considera en todos los casos el acarreo, y este acarreo es considerado como el bit más a la izquierda, por ende su valor, pasándolo a decimal, sería de 8. De esta manera podemos decir que si a la salida del display se le quita
el acarreo dará un 1, que sería el resultado que esperamos encontrar en el display. Sin embargo, en los LED se puede observar esta curiosa situación, ya que el LED representativo del acarreo se enciende junto al LED más a la derecha que representaría un 1 en decimal, diciendo esto que la resta fue llevado a cabo correctamente. Ahora pasaremos al resultado de la operación lógica AND. En la imagen se puede observar el resultado de aplicar una compuerta AND a nuestros dos datos A y B, y como en la comparación de elementos en ningún momento coinciden dos unos, se manda un vector de 3 bits de 0 representado mediante ceros en el display de 7 segmentos y ningún LED encendido a la representación binaria. La siguiente operación lógica para analizar es la compuerta OR. En esta se hizo la comparación elemento a elemento de nuestras dos entradas y como siempre al menos uno de los elementos era 1, la salida de la compuerta es un vector de 3 unos. Esto representaba la salida como un 7 y en los LEDs como 3 luces encendidas. Nuestra penúltima compuerta para analizar es la compuerta XOR. En esta compuerta, como en la comparación de elemento a elemento, los dos son diferentes, envía la salida, al igual que la compuerta OR, un vector de 3 unos. Estos siendo representados en los displays como un 7 y en los LEDs como 3 luces encendidas. Y por último, tenemos a la compuerta NOT sobre nuestra entrada A. Como nuestra entrada es un vector 1, 0, 0, entonces a la salida se espera un vector 0, 1, 1, lo cual se ve representado perfectamente como dos luces encendidas en los LEDs, mientras que en el display se ve la representación en decimal que sería un 3. A continuación empezaremos con las pruebas de funcionamiento del proyecto. Dejaremos que la tarjeta cambie entre los diferentes estados y solo la detendremos en aquellos en los que nos interesan. Para empezar, asignaremos las entradas. Nuestra entrada B con la combinación 0, 1, 1. Nuestra entrada A con la combinación 1, 0, 0. Aquí tenemos nuestra pausa con un switch, nuestro botón de reset y nuestras salidas, que sería la salida del resultado, un signo igual, la entrada B, el operador y nuestra entrada A. A continuación podemos ver el cambio de estados. El primer estado en el que nos detendremos será la suma binaria. En este estado se realiza la suma binaria de A y B. Para sustituir el símbolo de suma se utilizó la letra R minúscula en el display de 7 segmentos. Como podemos observar, el resultado de la suma de 4 más 3 en nuestros dos displays de resultados nos da un 7. Esto se puede corroborar también con los 3 LEDs encendidos al final. El siguiente estado a revisar será la resta. Este es un poco más complejo, ya que recordemos que se utilizó el método de complemento a 2. Para realizarlo, esto trae como consecuencia que tengamos una salida casi siempre un acarreo, como se puede observar en este LED, en el cuarto LED más pegado a la izquierda. Este LED trae como consecuencia que a nuestro display de 7 segmentos se le sume 8 unidades decimales. Por ende, el resultado que debería demostrarse debería ser un 1, pero con el acarreo se muestra un 9. De esta manera, si le restamos ese 8 a este 9 que se nos ve en el display, ahora llegaremos al resultado esperado de la resta. Ahora pasaremos a analizar los estados correspondientes a las 4 compuertas lógicas de nuestra ALU. La primera compuerta es la compuerta AND. El operador de esta compuerta es una letra y la compuerta AND, así como el resto de compuertas, compara elemento a elemento. Para cada comparación regresa un 1 o un 0 dependiendo de la condición de la compuerta. Como sabemos, la compuerta
AND regresa un 1 si ambos elementos a comparar son unos, y en cualquier otro caso regresa un 0. Como ambas entradas no coinciden sus elementos que ambos sean 1, envía un vector de ceros, como se puede ver en los LEDs, y se puede ver representado como dos ceros a nuestra salida. La siguiente compuerta a analizar es la compuerta OR, que al contrario de la compuerta AND, esta solo le basta con que haya uno de cualquiera de los dos elementos a comparar. Y como se puede observar a nuestras entradas A y B, cada una por lo menos tiene un 1, por lo tanto retorna un vector de unos, que se puede ver en los LEDs, y esto se representa como un número 7 en nuestro display de 7 segmentos. La siguiente compuerta es nuestra compuerta XOR. La representación de esta compuerta la utilizamos como una letra H. La compuerta OR funciona de la siguiente manera. Si ambos elementos a comparar son distintos, lanzará un 1 lógico, mientras que si ambos elementos son iguales, lanzará un 0 lógico. Como sabemos, nuestros dos vectores de bits, cuando se comparan elemento a elemento, ninguno coincide en que ambos sean iguales, y por ende retorna un vector de 3 unos, que a la salida del display de 7 segmentos se ve como un 7. La última compuerta a analizar va a ser la compuerta NOT. Esta compuerta NOT solo se aplica sobre nuestra entrada A. A nuestra entrada A se le saca su negado, y como nuestra entrada A es el vector 1, 0, 0, se retorna como salida un vector 0, 1, 1. A lo largo del desarrollo de este proyecto se logró la adaptación de un contador de 2 bits a uno de 4 bits para poder representar los 16 estados, y con la ayuda de este contador se logró automatizar la asignación de datos para que la ALU pudiera lograr la automatización, logrando de esta manera aprender sobre el uso de sistemas secuenciales y cómo hacerlos, y en caso de ser necesaria una pausa, poder aplicarla sin mayor complicación.